Damas y caballeros, acaban de llegar noticias urgentes desde Washington. Se espera la firma de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Parece que estamos hablando de 2 o 3 días. Al menos eso es lo que reportaron The Times y Drill CNN. Ahora les contaré, ahora se han enviado nuevamente ciertos, por así decirlo, 14 puntos. Se enviaron a los iraníes y, bueno, al parecer. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre este acuerdo? Hoy es 7 de mayo del 26. Se está preparando un memorándum de entendimiento de una sola página. 14 puntos entre Estados Unidos e Irán. No es un acuerdo final, ese tipo de acuerdos no caben en una sola página. Es un acuerdo marco que dará inicio a 30 días de negociaciones detalladas y, en teoría, a la paz. Bueno, esto ya lo informaron CNN, The Times of Israel, Foreign Policy y Axios. En general, todos los que podían ya lo hicieron. Las partes están más cerca de un acuerdo que nunca desde el inicio de la guerra. La situación al día de hoy es la siguiente. Irán está estudiando la propuesta. Ya hemos recibido, por así decirlo, vibras positivas, ¿verdad? Entonces, en un plazo de 48 horas deben darlas y llegar a un acuerdo. ¿Qué sé de Irán? Una moratoria para el enriquecimiento de uranio. Estados Unidos pide de 12 a 15 años. Se hablaba de 20, ahora lo bajaron a de 12 a 15. Vimos la exportación de uranio altamente enriquecido. O sea, eso significa que tienen material para 10 u 11 bombas. Una de las opciones es trasladar las reservas a Estados Unidos. Bueno, para su almacenamiento seguro, nosotros por supuesto vamos a querer que estén en Estados Unidos. Ellos por supuesto van a querer que estén con alguien más. Bueno, no es tan importante. Ahora lo que necesitamos son esos 10 o 12 años. El regreso de los inspectores del OIEA con funciones ampliadas para realizar inspecciones nucleares. El levantamiento del bloqueo iraní del estrecho de Hormuz. ¿Qué sé de Estados Unidos? El levantamiento gradual de las sanciones, pero no de inmediato, es por etapas. El descongelamiento de los fondos iraníes, se trata de miles de millones de dólares, su propio dinero que está congelado en bancos internacionales desde, creo, 2018. El levantamiento del bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz no es algo que suceda en este mismo instante, por así decirlo, y viendo qué pasa, pero aún así, y el cese de los bombardeos a instalaciones iraníes. Ya estábamos prácticamente listos para bombardear instalaciones petroleras civiles y otras, petroleros y demás. En fin, hoy Trump lo dijo públicamente: si Irán no acepta, los bombardeos comenzarán, y desafortunadamente a un nivel mucho más alto y con mucha más intensidad que antes. Esa es una táctica de zanahoria y palo al mismo tiempo. No es zanahoria o palo, es al mismo tiempo. Ambas cosas. Ese es el estilo característico de Trump. También lo recordamos con Corea del Norte. Así se comportó durante su primer mandato. Y el acuerdo en sí, en esencia, es una reedición del acuerdo del que Trump se retiró en 2018, con una diferencia muy grande, diría yo, fundamental. Irán ya no tiene flota. Ya no hay aviación militar, ya no hay defensa aérea. Está en ruinas, bueno, al menos la mitad, si no es que más, del complejo militar industrial. Irán necesitará al menos 5 o tal vez más, quizá 10 años, para reconstruir lo que fue destruido como resultado de los bombardeos. Pero el asunto es que no tendrán suficiente dinero para eso. Ok, si lo comparas, en realidad parece que todo es lo mismo. El acuerdo de Obama de 2015, una moratoria de 10 a 15 años para el enriquecimiento, inspección de la OIEA, levantamiento de sanciones, descongelación de miles de millones. El acuerdo de Trump de 2026, moratoria de 12 a 15 años, inspección del OIEA, levantamiento de sanciones, descongelación de miles de millones. Pero lo principal es esta diferencia. Ahora Irán ha sufrido por la guerra, ha perdido parte de su infraestructura y no tienen dinero para nada. ¿Qué ganó Irán? Es decir, ¿qué ganó el régimen iraní? Es la oportunidad de mantener el régimen. Los ayatolás siguen en el poder. Miles de millones descongelados. Su propio dinero les será devuelto. El fin de la guerra. El debilitamiento de la presión internacional. ¿Qué gana Estados Unidos? El fin de una guerra que no es popular dentro del país. Mira, los índices de aprobación de Trump están bajando. El precio del petróleo. ¿Cuánto cuesta la gasolina ahora? 4,45 o 4,46. En general, Estados Unidos está en crisis debido, naturalmente, a la crisis de Hormuz. La narrativa de victoria para las elecciones de medio término de 2026 es muy importante.
Y una amenaza nuclear aplazada para el mundo por 12 a 15 años, y después de 12 a 15 años se puede ir y volver allá. Israel. Israel preferiría, por supuesto, la destrucción total de la infraestructura nuclear iraní y no una moratoria. El acuerdo, en esencia, mantiene las capacidades iraníes. Se reanudarán dentro de 12 a 15 años, por eso la reacción de Israel podría ser crítica. Esperen una declaración de Netanyahu en los próximos días, pero como se dice, no irá en contra de Trump. Puede decir algo como que estaremos observando atentamente. Y si pasa algo ahí, entonces haremos algo. Pero no va a obstaculizar, por así decirlo, la política de Trump. Pero hay otro lado, además de, por así decirlo, Irán y los iraníes. Son dos lados diferentes. Israel, Estados Unidos, también están los estadounidenses. Estados Unidos, estadounidenses, el mundo. Ahí está. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? Ganamos. Ganamos que según la narrativa de Trump y los republicanos será bombardeamos Irán. Y durante los próximos 10 años no podrá amenazar al mundo. Durante 10 años intentaremos ayudar a la oposición iraní para que llegue al poder. No importa si eso sucede o no. Lo importante es que eso es lo que se dirá. Lo siguiente, esto es desviar la atención de los estadounidenses de los problemas en Irán. Bueno, y el precio de la gasolina, como un crimen contra la humanidad. Eso es. Y también desviar la atención hacia los crímenes que cometieron los demócratas durante el mandato, digamos, de nuestros dos últimos grandes presidentes, Obama y Biden. El precio de la gasolina va a disminuir. La cantidad de empleos va a aumentar, la inflación se va a normalizar y la historia de pesadilla de los demócratas con la cantidad de crímenes que cometieron, cómo robaban al pueblo, cómo robaban al país y cosas así, que por así decirlo ya está todo listo, eso empezará a circular, a salir a la luz. Y por ahí de julio, creo que en julio o agosto, todo esto se escuchará a diario por todos lados. Las elecciones de medio término en Estados Unidos a las que llegaremos en noviembre, antes de eso, una gran cantidad de distritos serán rediseñados de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema. Y si todo sale como lo planeó Trump, los republicanos, con una ventaja aún mayor que la que tienen ahora, volverán a quedarse con el Senado y el Congreso. Eso significa que el programa político de Trump continúa y el país avanza hacia las elecciones de 2028, es decir, bueno, por así decirlo, bajo la bandera de Trump. Eso es. Ya sea con Rubio o con Vance, pero bajo la bandera de Trump, Europa se verá obligada a construir sus propios ejércitos, a invertir en su propia defensa. Estados Unidos va a trasladar su atención militar y política a América Latina, a nuestro patio trasero, a nuestro terreno, como decía Trump. China se detendrá en su avance hacia el sudeste asiático. Y una serie de países árabes firmarán los acuerdos de Abraham con Israel. Es decir, en otras palabras, el mundo irá en esa dirección. La dirección que fue trazada por Trump durante los 4 años entre las dos presidencias. Así que, si realmente se detienen las acciones militares en Irán, como dijimos en mayo se detendrán. Yo también decía que sería hasta el 15 de mayo, pero en los últimos días empecé a decir que lo más probable será hasta finales de mayo. Pero parece que hasta el 15 de mayo, como me decían mis corazonadas al principio, hasta el 15 de mayo vamos a poder manejar este asunto, espero. Bueno, si no, en el peor de los casos, hasta el final, ¿sí? Entonces, y el mundo seguirá por en todos esos países que siguieron el mismo camino que América, el camino del capitalismo, el camino de la competencia, se desarrollará el libre mercado, se desarrollará y mejorará la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de decidir sobre ti mismo, sobre tu tiempo y sobre lo que produces. Todo lo que quieras, siempre y cuando no le hagas a otro lo que no quisieras que te hicieran a ti. Fuera de eso, haz lo que quieras. Eso es, eso es. Bueno, espero que en los próximos 2 meses nos vayamos de ahí, del Medio Oriente, que terminemos la guerra, que empecemos a retirarnos poco a poco, por así decirlo, que nos vayamos por completo. Ahí empezarán a firmarse esos acuerdos, los acuerdos de Abraham, y empezará a suceder y seguirá sucediendo lo que esperábamos cuando elegimos a Trump como nuestro presidente.
Eso es todo, damas y caballeros. Con esto terminamos por hoy y nos veremos muy pronto porque bueno, este fue un episodio de emergencia y después continuaremos con nuestros episodios normales, habituales, diarios. Hasta luego.